Si me acompañan, por favor, al libro de Isaías 55. Vamos a tener hoy una continuación del mensaje del domingo pasado. El domingo pasado hablamos de la fe que bendice. Y vamos a hablar un poquito más de lo que es la fe. Yo sé que quedan muchas preguntas en el aire. Hoy vamos a hablar bajo el título La fe que mueve montañas. ¿Cómo se llama el título? La fe que mueve montañas. En el nombre de la fe, muchas iglesias y muchos predicadores se han hecho ricos, han engañado mucha gente, el nombre del Señor ha sido vituperado, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es esa fe que mueve montañas? ¿Cuál es la fe que podemos ver operar? ¿Cuál es esa fe que cuando la aplicamos vemos la mano de Dios moverse? Bueno, yo voy a leer este texto, que va a ser nuestro texto central, y luego al final lo vamos a desarrollar. Isaías 55, 10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Dice aquí la palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. Es muy importante ese término que el Señor usa. Así será mi palabra. Allí especifica que es su palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Y fíjense lo que dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Alguna vez se ha hecho la pregunta de por qué cuando aplicamos alguna parte de la Biblia en nuestras vidas no pasa nada? Si la palabra dice que oraremos por los enfermos y sanarán, ¿por qué no siempre sanan? Si oramos por los perdidos, ¿por qué no todos se salvan? Si aplicamos cosas bíblicas, ¿por qué no siempre se cumplen? Bueno, antes de contestar esa pregunta, le pido que la mantenga en su mente allí. Vamos a hacernos esta siguiente pregunta. ¿Cuál es el pecado imperdonable en toda la Biblia? En toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Hay un pecado en la Biblia y un pecado muy, muy peligroso para los creyentes, los predicadores, maestros, que dice la palabra de Dios que no será perdonado en este siglo ni en el venidero. Bueno, muchos a lo mejor memorizan la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué dice? El tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, ¿qué dice? En vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Son los mensajes o los textos que vemos donde el Señor dice que no habrá perdón para aquel que tome su nombre en vano. ¿Qué es lo que hace a una persona mentirosa? ¿Qué es lo que hace a alguien ser mentiroso? Y lógicamente es prometer, declarar algo y no cumplirlo. Ahora, ¿cuántas personas en la iglesia, hermanos, maestros, pastores, han dicho, así te dice el Señor? ¿Cuántas personas dicen, Dios me mostró? ¿Cuántas personas evangelizan bajo la promesa, si haces esto, Dios te va a dar esto? ¿Verdad? Y no sucede nada. Mi pregunta es, ¿quién queda como mentiroso? ¿El predicador o Dios? Mayormente Dios. ¿Qué significa usar el nombre de Dios en vano? ¿Acaso significa decir, ay Dios mío? ¿Es eso lo que significa? ¿Verdad? Gran poder de Dios, Dios mío, ¿verdad? Cuídalo. Una exclamación usando el nombre de Dios. ¿Acaso el mandamiento dice que al decir Dios mío, ¿verdad? O cuando alguien dice algo, algún chiste, ¿verdad? Dice, ay Dios mío, ¿verdad? ¿Es eso lo que quiere decir la palabra usar su nombre en vano? Muchas veces no consideramos de que el nombre del Señor no es una palabra nada más, es una persona. Si usted dice, ¿verdad? Vengo en el nombre del presidente, ¿verdad? Este país se mueve. Cada vez que usted viene en nombre de alguien,
quien le da el valor al nombre es la persona, no el nombre a la persona. ¿Sí me entendieron? La persona le da el valor al nombre. Muchos piensan que cuando abren un negocio, piensan que al darle un nombre maravilloso, el negocio va a prosperar. Y sí, puede tener una estrategia allí de mercadotecnia, pero lo que hace prosperar el negocio es el sistema, la honestidad y cómo se maneja el negocio. Por ejemplo, si usted no conocería el nombre de Pepsi, y yo le preguntaría, ¿qué significa Pepsi? ¿Qué usted me diría? Es un nombre que no parece ni en español, ¿verdad? Ni en inglés tampoco. Coca-Cola, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pero la razón por qué usted sabe que ese nombre tiene un significado es por el nombre que ha creado la Coca-Cola o la Pepsi. ¿Sí me doy a entender? Entonces, el nombre del Señor tiene una reputación, tiene una fama. Y Dios, voy a decir esto con respeto, tiene más en el mundo mala fama que buena fama. Y no es por su culpa, es por culpa de la iglesia, de nosotros los creyentes. ¿Qué usted cree que pasa cuando un creyente llega a un lugar y dice, yo soy cristiano? Muchos piensan que va a tener algún privilegio por decir eso, o que alguien lo va a tratar mejor por ser cristiano. Pero no nos damos cuenta que al decir, soy cristiano, en ese momento estoy diciendo, vengo en el nombre del Señor. Y a la persona que le decimos, soy cristiano, está esperando que usted haga algo. Si usted está allí en el nombre del Señor, lógicamente, vemos que tenemos que tener cuidado cuando decimos, vengo en el nombre del Señor. ¿Sí están conmigo? Entonces, cada vez que usted dice, Dios le bendiga, es un saludo que lo hacen para identificarse, ¿verdad? Llegué yo. No siempre cuando alguien llega diciendo, Dios te bendiga, significa que vino de parte de Dios. ¿Sí están conmigo? Pero muchos lo dicen para identificarse, ¿verdad? Dice, ay, tú eres cristiano, yo también, hermano, y hacen su grupito allí. Entonces, ¿no sería mejor que nos identificaran por nuestras obras y digan, tú eres cristiano por lo que ven, no por lo que decimos? Porque una vez nosotros venimos en el nombre del Señor, inmediatamente el mundo abre los ojos a ti. Si en la noticia salen 4 hombres, ¿verdad?, que mataron a alguien y dicen que uno es cristiano, ¿en cuál cae la crítica? Inmediatamente dice, mira, un cristiano, uno que es de Dios, inmediatamente. Vamos a Mateo 12 para ver un ejemplo del pecado imperdonable. Mateo 12, verso 31. Exactamente. Mateo 12, verso 31. Este texto siempre se ha malinterpretado, tiene muchas interpretaciones según muchos maestros, pero vamos a ver qué tan cerca de la verdad nos lleva el Señor, ¿verdad? Nunca debemos de jactarnos de que tenemos la verdad, pero estamos estudiando de que Dios nos revele su verdad. ¿Están conmigo? Bueno, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, vamos a ser lógicamente lógicos espirituales, no me refiero a la lógica humana, pero vamos a pensar por un momento. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que convence de toda verdad y también de pecado. Cristo no era el que convencía cuando predicaba el Evangelio, era el Espíritu que moraba en él. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, ¿verdad?, y alguien recibe al Señor, y usted quizás duró 1 hora hablándole, quizás estudió bien la palabra, nunca debemos decir, es que yo me preparo. Sí hay que prepararse, pero no depende de tu preparación la salvación de nadie. Es un medio, una herramienta que Dios usa para comunicarse con los demás. Eso es el evangelismo. Pero quien convence de toda verdad y pecado es el Espíritu Santo. Ahora le voy a hacer una pregunta. Si nosotros le decimos que no al que entra en nuestros corazones, ¿qué más queda? Hay uno predicando por ahí. ¿Qué más queda? Nada. Ya no hay manera de nosotros convencer a nadie. Por eso Jesús decía, déjalos.
¿verdad? Porque el espíritu iba directo al problema y el problema era evidenciado por el espíritu, pero externamente decían, no creo, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra blasfemia que aparece en este texto es la palabra difamar, calumniar, injuriar o maldecir. ¿Saben por qué muchos hoy blasfeman a Dios? Por causa del buen testimonio de la iglesia, o del mal testimonio en este caso. Muchos dicen que no creen en Dios porque no ven evidencias en nosotros. Muchos dicen que no creen en el poder de Dios porque no ven la luz en nosotros. Y yo siempre he tenido problemas, con esto no lo estoy exigiendo, pero yo he tenido batallas con esto, de que nosotros debemos de ser totalmente opuestos al mundo. Y ser opuesto no es vestirse diferente, no es sentarse diferente, no es cosas externas. Es interno aquí la diferencia, es cómo operamos, cómo somos, cómo nos comportamos, cómo servimos. Y cuando el mundo no ve en nosotros la gloria de Dios, no la va a ver en más nadie. La iglesia es el único medio, la única embajada para ir al cielo. ¿Sí sabían eso? Usted y yo somos los responsables de la salvación del mundo. ¿Sabe que cuando el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra, lo que quiso decir es que nosotros preservamos al mundo? Por causa de nosotros el mundo sigue vivo. Y es algo que a nosotros debe ponernos a temblar, ¿verdad? Ahora, no es su responsabilidad la respuesta del mundo, pero sí lo que usted refleja en el mundo, sí. Somos luz del mundo, debo usar esa palabra. Entonces, yo sé que el tema es de la fe, pero estoy entrando en una introducción que nos va a llevar al tema de la fe que mueve montañas. Vamos a Deuteronomio 18 para ver otro ejemplo. Los bebés, uno para, ¿verdad? 6 meses, 1 año, di papá y no dicen nada. Llegan a la iglesia, pa. No, aquí no, aquí no. Y te mira así el bebé como que dice, ¿y dónde? Ay, gloria a Dios. Deuteronomio 18, verso 20. 1 año allí, ¿verdad? Di papá y el día que lo dice le dicen que no diga nada. Miren, en este texto que vamos a leer, yo quiero leer este texto para que vean la severidad con lo que Dios trata a los profetas. Ahora, los predicadores del Evangelio son profetas hoy. Son los que traen el mensaje de parte de Dios. Ahora la palabra, la Biblia, es inspirada por Dios. La palabra profeta en el Antiguo Testamento significa inspirado. Quiere decir, hermanos, que cada palabra que un profeta decía, vengo en el nombre del Señor, hasta el punto del profeta cuando lo decía, era Dios. Ahora, fíjense cómo Dios trataba con esto. Dice el verso 20, Deuteronomio 18, ¿están ahí? Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, ahí está la palabra nombre, dice, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, ¿qué dice? El tal profeta morirá irremisiblemente. Fíjense lo que dice luego el 21. Y si dijeres en tu corazón, porque aquí está la pregunta, entonces, Señor, ¿cómo sabemos que eres tú? Fíjense lo que dice, es muy importante esta parte. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, ¿cómo discernimos eso? Ahora, ¿qué dijo Jesús que vamos a conocer? ¿Cómo lo conoceremos? Por el fruto. O sea, lo que Jesús quiso decir es, por la evidencia de lo que Él dice que pasa, yo creo que lo que Él dice es verdad. Si nosotros decimos que somos cristianos y no llevamos fruto, ¿qué dice el texto? Bueno, dice que no somos cristianos, porque la evidencia es lo que dice lo que somos, no lo que yo digo que soy. Fíjense lo que dice, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Luego dice, si el profeta hablara en mi nombre, quiero que lean conmigo, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Ahora, ¿ven lo importante de ver la evidencia? El fruto de lo que oímos. Hoy muchos predicadores hablan y prometen cosas y la gente se lo traga, se lo come, lo escucha porque viene con una promesa terrenal, ¿verdad? ¿Y a quién no le ofrecen pan, verdad? Que, ¿cómo dice el dicho? Que llore, ¿verdad? Bueno, aquí el texto dice claramente que si no se cumple la promesa del profeta, Dios no habló. Ahora voy a hacer esta pregunta que me imagino que aquí tiene que haber por lo menos el 50% que pasó por esto. ¿A cuántos le profetizaron una empresa, un profeta en una iglesia?
Levante su mano bueno, la hermana, 1, 2, bueno, 3, nada más, ¿ok? ¿A quiénes le dijeron por medio de profecías, viene algo grande para tu vida? ¿A cuántos le dijeron, aquello que Satanás te quitó, Dios te lo va a devolver? Un buen grupito, ¿verdad? Y yo puedo seguir la lista de profecías. Ahora, esos profetas, ¿cuándo ese profeta lo tomó aparte y le expuso su pecado? Nadie. ¿Saben por qué? Porque era un profeta falso. Y yo no digo que dentro de esas profecías haya verdad. No lo quiero condenar a todos. Pero los profetas cuando venían en el nombre del Señor, mis hermanos, venían porque el sacerdote no hacía su trabajo. Y tenían que mandar, como quien dice, mándale el manager o mándale el jefe de región. Porque cada lugar tenía, bueno, allí tenía su sacerdote donde iban a sacrificar y a purificarse en el templo. Pero cuando el profeta venía, que lo veían de lejos, ¿sabe lo que pasaba? Comenzaba el corazón allí como la tambora, como una batería. Dice, viene el profeta, ¿qué pasó? Así, inmediatamente, ¿qué pasó? No vemos en la Biblia en ningún lugar donde el profeta venía. Era el sacerdote que traía la bendición en el sentido de la palabra. El rey daba bendición, el profeta venía a confrontar. Porque era un mensajero directamente de Dios a hablar con el pueblo. Los que conocen el profeta Isaías, allí hay dolor. Jeremías, no se le convirtió ni uno. Ezequiel le dijo el Señor, se te van a poner duros, pero tú háblales. Los profetas menores, a Oseas le dijo, cásate con una prostituta. Claro, era una analogía de casarse con la iglesia que engañó a Dios. O sea, cuando vemos los profetas, yo no veo en ningún lado que dice, así te dice el Señor, viene bendición. La única promesa que aparecía, ¿saben cuál era? El Espíritu Santo. La gloria postrera, creo que en Ageo lo dice, es mayor que la primera. Hablaba del Espíritu Santo. Era la mayor bendición que esperaba el pueblo de Dios. Bueno, ¿por qué estoy utilizando estos términos para introducción? Porque cuando el mundo, nosotros profesamos algo y no pasa nada, ¿usted cree que el mundo creerá? No, van a poner a Dios de mentiroso. Van a decir, ¿qué Dios? Si es tu Dios, como le dijeron a Jesús, dile a tu Dios que te baje de la cruz. Claro, ese no era el propósito. Pero fíjate cómo el mundo nos desafía a veces. ¿Y por qué si Dios es tu Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y preguntan. Vamos al libro de Hechos para ver otro ejemplo. Libro de Hechos 19. La gente siempre va a exigir evidencia. Siempre lo va a exigir, porque la gente es incrédula. ¿Sí entienden eso? ¿Sabe por qué a Jesús se le acercaron la multitud? Por los milagros. Los milagros eran el medio para que vinieran a Él y escucharan el mensaje. Pero hoy vivimos en la época donde los milagros son más importantes que el mensaje. Y por eso no vemos milagros. O sea, no es que no lo haya. Yo oigo milagros a cada rato. Nosotros pertenecemos, los pastores, a una lista en WhatsApp que allí se ponen las oraciones de cada iglesia. Cuando usted tiene una petición, inmediatamente decimos, pastores, hay una necesidad en esta iglesia y oramos todos por ella. Pero ahí vemos también cuando los pastores dicen, pastores, el Señor lo contestó. Y vemos al Señor haciendo milagros. El problema es que no hay milagros así como abrir el mar en dos, porque eso es almático. Lo único que eso hace es que te emociona, no te cambia. Ningún milagro cambia el corazón. La palabra de Dios cambia el corazón. ¿Sí entienden? Entonces, cuando usted ve un milagro, créanme hermanos, los fariseos le dijeron, muéstranos señales, milagros, para que te creamos. Y el Señor le dijo, una generación adúltera demanda señal. ¿Sabe por qué le decía adúltera? Porque le estaban diciendo, primero enséñame para creerte, porque no confiamos en tu palabra. Si pedimos milagro primero para creer es porque no confiamos en lo que Dios dice. Pero una vez dada la palabra, debe suceder algo. Miren lo que pasó en Hechos 19, verso 13. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor. Es importante allí la palabra nombre. Ahora, quiero hacer una pausita allí. No sé si ya hemos podido entender que no funciona así, pero hemos vivido en los tiempos donde antes pensábamos que decir, en el nombre de Jesús te demando, o sea, pensábamos que algo iba a pasar. Solamente por decir en el nombre de Jesús. Incluso en las iglesias que yo he visto que quieren sacar demonios, le dicen a la persona, di Jesús, di su nombre. O sea, los demonios al mencionar el nombre de Jesús, no, eso no tiene nada. Es la autoridad del poder de la palabra de Dios. Cuando decimos vengo en el nombre de, es porque de me dio la orden.
Vengo en el nombre del presidente porque el presidente me dijo, ve y dile que yo dije. Eso significa autoridad. Por eso es que no podemos declarar. Nosotros declaramos en el nombre de Jesús, pero porque Él nos mandó a declarar. Y la declaración no viene de nosotros, viene de Jesús, del Señor. Jesús dice, yo no hago nada si primero no veo a mi Dios hacerlo. Cuando entraban a las fiestas en Juan 2, dice, Señor, vamos. Y el Señor dijo, no es mi hora. O sea, Dios no me ha dicho que entre. O sea, no puedo hacer nada hasta que Dios no me dé la orden. Y ese es el enfoque que le estamos dando aquí a la clase. Bueno, esos judíos querían sacar demonios y fíjense lo que dice. Intentaron invocar el nombre del Señor, Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús. Ahora fíjense lo que dice. No tenían una relación con Él. El que predica, Pablo. Ahora, ¿tiene sentido lo que están diciendo? O sea, te saco en el nombre del que predica el vecino. ¿Verdad? Yo lo conozco de nombre, pero de nombre solamente de palabra. 14 dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, oiga quién eran, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Ahora, esto se ve en las iglesias católicas. Ahora, muchas veces parece ser que todo esto se manifiesta y el demonio sale. O sea, hay un relajo donde Dios permite situaciones por creer la mentira. Y eso lo vemos en Ezequiel 14. El Señor dice, permitiré que se cumpla por el ídolo de su corazón. Solamente por eso. Verso 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Ahora quiero explicar lo que significa allí. No es que los demonios habían oído de Pablo por nombre, sino sabían la autoridad que operaba en Jesús y en Pablo. Porque los demonios conocen a todos. Andan en los aires, conocen a todos. Entonces, aquí vemos que cuando ellos dicen conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, fíjense lo que dice, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Verdad? Le están preguntando de esta forma, ¿en el nombre de quién vienen? ¿Quién los mandó? Y fíjense lo que dice el 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahora, ¿cuántas personas quieren jactarse de sacar demonios, etcétera? Yo lo veo en la iglesia como un tipo de arrogancia. A veces veía yo esos movimientos, ¿verdad?, de sacar un demonio, inmediatamente venía uno y decía, no, déjemelo a mí, como quien dice, ¿verdad?, yo sí lo saco. Y no hay esa humildad de que oramos y si Dios quiere lo saca y si no, lo que pasa es que queremos llevarnos ese trofeo para que digan, no, ese hombre saca demonios. No, Dios saca demonios. Jesucristo dijo algo que tenía mucho sentido y es una verdad, o la verdad. Dice, ¿quién puede atar al hombre fuerte? ¿Quién puede sacar al hombre fuerte si primero no le ata? Ahora, ¿quién de los que estamos aquí podemos pelear de tú a tú con un demonio? Ni lo vemos. Nos abofetea y ni lo vemos. Pero por la autoridad de la palabra, el espíritu de poder hace las obras de Dios en nosotros. ¿Sí están de acuerdo hasta ahí? Verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron, ¿qué dice? Tuvieron temor ellos. Y fíjense lo que dice luego. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué se magnificaba o se glorificaba el nombre del Señor? Porque vieron el poder de Dios obrar por medio de Jesús y de Pablo. Entonces aquí vemos que cualquiera no puede venir en el nombre del Señor. Y aquí no es un asunto de quién es más o quién es menos, sino quién tiene una relación con Dios. ¿Se acuerdan cuando el hombre le dijo a los discípulos, saquen el demonio de mi hijo? Y luego llega Jesús y dicen ellos, Señor, ¿por qué no pudimos? El Señor le dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. Y lo que le estaba diciendo el Señor allí no era que fueran primero a ayunar y orar 2 horas, sino más bien a aquellos que se abstienen de los deseos de la carne y del mundo y viven en una relación conmigo constante. Ayuno allí es ayuno de lo que la carne pide y oración es constante con Dios, una comunión. Por lo tal, aquel que tiene una relación con Dios, esta autoridad o este poder opera en él. Por eso es que la iglesia está seca hoy, porque a la iglesia no le interesa tener una relación con Dios y cuando viene un problema tenemos que llamar al hermano o a la hermana que Dios lo usa. ¿Sí están de acuerdo, verdad?
llama a fulana o a fulano que Dios lo usa. O sea, ¿por qué Dios no nos puede usar? Porque no tenemos una relación con Dios. Y a veces no nos interesa. Bueno, los demonios sí sabían, mis hermanos, quién eran Jesús, también ellos. Pero la razón por qué no operó en ellos es porque ellos no eran enviados por Dios. No habían aceptado a Jesús como su Salvador. Bueno, hay veces, mis amados, que cuando le pedimos algo a Dios y hemos reducido la oración a Señor, si tú quieres, porque es como con dudas. Por si no se cumple, no me pongan a mí que no tengo fe. Pero la palabra dice que debemos de orar conforme a su voluntad. Pero si no contesta, ¿qué hacemos? Confiar. Dios tiene algo mucho mayor que lo que estamos pidiendo. La palabra de poder tiene que originarse en la fuente de poder. ¿Sí están conmigo? O sea, si yo doy una palabra que tiene poder, no viene de mí. Viene de Dios, otorgada por Él para un fin de su gloria. Quiero que vayamos a otro ejemplo, a Mateo 16. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo 16. Por eso es que hoy en día, hermanos, el nombre del Señor ha menguado tanto su nombre en las iglesias. Porque las iglesias están hoy abarrotadas de gente buscando bendición terrenal. Y yo estoy seguro que Dios nos puede bendecir de manera terrenal. Yo estoy seguro, pero si es su plan, si está en su propósito, ¿verdad? Y como nos enfocamos tanto en lo material, lamentablemente no tenemos una relación con Dios. Y cuando viene el problema de verdad, ¿a quién acudimos? A Dios no es, porque si no tenemos una relación, no va a contestar. Fíjense lo que dice Mateo 16, verso 15. Aquí vamos a ver la autoridad del creyente. Ese texto es muy mal interpretado, pero vamos a ver lo que dice. Verso 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Ya saben el contexto de que el Señor le venía preguntando, ¿quién dice la gente que yo soy? Ahora, Jesús aquí caracteriza dos grupos. ¿Qué dice el mundo que yo soy? Vamos a decirle a la iglesia. Bueno, dicen que tú eres esto, que profeta, que lo otro. Pero ¿qué dice la iglesia? ¿Quién es el Señor? Nuestro concepto de quién es Él se identifica y se evidencia en nuestra vida. Por ejemplo, si dos hombres me dan una orden y yo sé que uno de ellos es mi papá, ¿a cuál usted cree que yo obedezca? A mi papá, por quien Él es. Cuando Dios es en nosotros nuestro Dios, lo que Él diga está por encima de todo. ¿Sí lo entienden? Nadie más puede estar por encima de Dios. Pero si hay alguien que está por encima, nosotros vamos a minimizar el nombre del Señor. Vamos a decir, Él es Dios, pero mi Dios es otro. Aquí le está preguntando, ¿quién dice la gente que yo soy? Y aquí en el 15 le dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Es muy importante que el creyente sepa quién es Dios, porque de ahí parte todo. Por ejemplo, si usted va vamos a suponer, tiene una necesidad de algún papel gubernamental, y hay un amigo que conoce a alguien que está dentro de esa oficina que te puede facilitar eso, algo que te tomaría 6 meses, te lo consigue en 1 hora. Ahora, si no te sabes el nombre, si no lo conoces, lógicamente, ¿crees que tienes beneficio de esa persona que trabaja allí? Y la respuesta es no. Tienes que conocerlo para pedirle el favor. Al conocer a esa persona, conoces su autoridad y su posición allí, y cuando vayas allí al counter, a la oficina, y preguntes por él, ando buscando a fulano de tal que trabaja en tal departamento. ¿Quién le busca? Fulano de tal. Si no te conoce, ¿qué le dice a la persona? No sé quién es. Pero si te conoce, sale, porque hay una relación. Pero fíjense cómo su autoridad, su nombre y su posición allí te beneficia. Entonces el yo soy de Jesús era muy necesario aquí. Verso 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres, ¿qué dice? El Cristo. Él es una palabra muy pequeña pero muy grande. Pequeña porque son 2 letras, pero Él es el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Tú eres el que había de venir, tú eres el prometido, tú eres el Mesías, el Cristo. Ahora, la promesa consistía en que Dios creador entraría en una virgen y se aparecería en el mundo como un hombre, así como usted y yo. Esa era la promesa, ¿se imaginan? Lo que pasa es que el hombre no se imaginaba que era así. Pensaba que Dios iba a descender con corona y todos sus ángeles y iba a acabar con todos los reinos y nada más los judíos iban a tener parte. Esa era la mentalidad del Antiguo Testamento. Pero aquí vemos
que cuando ellos dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le están diciendo, tú eres Dios encarnado. Y fíjense lo que dice ahora el 17. Entonces les respondió Jesús. Quiero que noten, así como voy leyendo, de que Pedro tuvo esta revelación porque provino de Dios. Ya entienden por qué digo que la fe que viene de Dios. Si Dios no lo pone, no puedo creer. Fíjense lo que dice. Bienaventurado eres Simón, y les recuerda que es un hijo de un hombre de carne y hueso. Le dice, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló, ¿qué dice? Carne ni sangre. En otras palabras, no fuiste tú de sabio o de inteligente o capaz que pudiste discernir que yo era Dios. Fíjense lo que dice luego. Sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Ahora, ¿sí entienden ahora que es Dios que pone en nosotros la palabra de poder? Y nosotros cuando accedemos a ella o nos sometemos a ella, porque ahí está la obediencia, y quiero explicar un poco esto. ¿Cómo es que obedecemos a lo que Dios pone en mi corazón? Bueno, si todos entendemos que la salvación primariamente fue una invitación de Dios, el Evangelio vino, nosotros no oramos por el Evangelio, alguien te tocó la puerta, alguien te presentó el Evangelio, o sea, inició en el corazón de Dios salvarnos. ¿Se acuerdan de la historia que siempre hablamos de los 33 mineros? O sea, la ayuda no vino de ellos hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Y así en esa cápsula bajó Cristo, por así decir, y los sacó de allí. Pero ellos no pidieron salir de allí, sino que el conocimiento de los que estaban afuera planificaron el rescate. Dios planificó nuestro rescate, hermanos, no se lo pedimos. Por eso es que una persona cuando va al infierno va deliberadamente por su cuenta, porque no puede entrar al cielo. Pero Dios se antepone y nos presenta el plan de salvación. Bueno, aquí en el verso 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora, ¿su nombre era Pedro? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Le estaba dando un nombre porque iba a ser una nueva criatura en Cristo. Cuando se habla de Simón y Pedro, se está hablando, siempre en la Biblia dice Simón Pedro, y estaba hablando allí del Pedro no nacido de nuevo, el Pedro humano. Pero ya la promesa venía de que a ti te diré Pedro, ¿verdad? Y esa palabra Pedro allí habla de lo que somos usted y yo. Es la palabra Petra, piedrecita. Somos piedras, parte de un fundamento que es Cristo, que es la piedra grande, la piedra angular, y juntos formamos la iglesia. ¿Sí se entiende, verdad? Bueno, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿cuántas interpretaciones se le da a la palabra sobre esta roca? Ahora, entendemos que la roca de salvación, ¿quién es? Eso lo sabemos sin discutir. Pero a lo que Jesús se está refiriendo es, esta roca es la fe en la roca. Sobre esta roca es, sobre esta confianza mi iglesia será edificada. Aquí le está hablando de que Pedro pudo por fe identificarlo como el Señor. Y cuando dice sobre esta roca, sí es Cristo, no quiero que saquen a Cristo, sino se está refiriendo aquí es en la fe únicamente en Jesús. Y sobre esta fe la iglesia crece. Cuando creemos en Cristo, la fe en la roca edifica la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios 3, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro edifica. Y luego dice, mire cada quien cómo sobreedifica. Edificar en madera, heno, hojarasca, es edificar en la carne, es hacer cosas que parecen de la iglesia. Pero edificar en oro, plata y piedras preciosas es edificar en fe, haciendo lo que Dios nos dice que hagamos para la iglesia conforme a su rema y no lo que nosotros creemos que es mejor para la iglesia. Por eso es que hay iglesias que crecen y otras no, porque una es dirigida y guiada por Dios y otra no. Esta puede ser aparentemente rica, porque puede ser una mega iglesia rica en dinero y muy famosa. Laodicea era una iglesia muy famosa y muy grande. Esmirna, una iglesia muy pequeña y pobre en los ojos de los hombres. Y el Señor le dice, tú dices que eres pobre y yo te digo que eres rica. A Laodicea le dice, tú dices que eres rica, pero yo te digo que eres pobre. Entonces, la dimensión espiritual tenemos que verla por la palabra para saber qué es riqueza. Riqueza no es una iglesia grande con mucha gente. Riqueza es cuando usted y yo, al recibir la palabra, somos transformados cada día y podemos perdonar, amar y dar la vida por causa de Cristo. Eso significa riqueza, porque esa es la que nos lleva al cielo. ¿Están conmigo? Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego dice, y si permanecemos en esta fe en Cristo, dice, las puertas del Hades
no prevalecerá contra ella. O sea, la iglesia no morirá, sino que tendrá vida. Y fíjense lo que dice el 19. Dice, y a ti, ¿a quién es a ti? Ahora, espiritualmente no es a Pedro. El Señor está hablándole a Pedro como un ejemplo de todos. Quiero que lo noten. A ti, Pedro, no hay exclusividad con Dios, pero Pedro fue el que creyó. Y le dice, a ti, Pedro, por haber creído, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son esas llaves, mis hermanos? Aquí es donde está el punto. ¿Cómo? La autoridad del Espíritu Santo y la palabra. Ahora, fíjense en algo. Una llave, si pensamos por un momento en una llave, no abre todas las puertas. Esta llave abre el reino de los cielos. Pero fíjense que la llave, ¿verdad? Tenemos que saber, ser guiados para saber cuál es la puerta. ¿Quién es la puerta, mis hermanos? Cristo. Entonces, si yo tomo la llave, vamos a pensar que la llave física es la Biblia. Pero ¿cómo usar esa llave? ¿Con qué lo hacemos? Con el Espíritu Santo. El rema es la llave, el logos. ¿Cómo usar la llave, cuándo y con quién? Es el rema. Eso vamos a estar enfatizando, de logos y rema un poquito más. Logos es la llave física, pero si no la usamos, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero si somos guiados por Dios, si usamos esa autoridad guiada por Dios, abre puertas. A la iglesia de los Filadelfia le dijo, yo he abierto una puerta que ninguno puede cerrar. ¿Saben lo que significa esa puerta? La puerta de salvación. Quiere decir que había un poder en esa iglesia que cuando la gente venía se salvaba. Por el mensaje, por la autoridad de Dios allí. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué quiere decir? Armonía, acuerdo. Lo que Dios diga en el cielo, yo también lo digo. Pero aquí es inverso. Lo que yo diga aquí es hecho en el cielo, o dado, vamos a decirlo así. Al yo vivir en fe en Cristo, obedezco lo que Dios me dice por su guianza, y Dios lo avala. Pero acuérdense, no es lo que yo quiero en mi corazón personal. Es conforme a lo que dice la palabra, conforme a su plan divino. Miren, se lo voy a decir bien fácil para no confundir, porque esa palabra atar, ya saben muchos que es un enredo. Si el dueño de la Coca-Cola me llama por teléfono, ¿verdad? O McDonald's, vamos a pensar, para usar otro ejemplo, y me dice, mira, te entrego una de las franquicias, aquí está la llave, tú eres responsable. Ahora, ¿esa franquicia de quién es? De él. Ahora, yo tengo que manejar esa franquicia bajo las órdenes de el dueño. Yo no puedo un día decir, ¿sabes qué? Voy a pintar la M de McDonald's azul y voy a hacer lo que yo creo aquí. No puedo. Pero yo tengo la autoridad de dar órdenes. Pero mis órdenes dadas tienen que ir conforme al dueño. Entonces, todo lo que la autoridad mía es ejercida bajo la autoridad que me fue dada. Yo no puedo hacer nada sin consultarlo con el dueño. La iglesia es esa franquicia, vamos a decir. Y cuando tomamos decisiones en la iglesia, debe ser porque Dios dio una orden. Y si queremos o tenemos algún sentir, yo creo que debe hacerse eso. ¿Qué debemos hacer? Orar a ver si Dios quiere o está en su plan. Entonces notamos que ahora la fe es confiar en lo que Dios dice. El que se le entregó la franquicia de McDonald's debe de confiar en el dueño de la franquicia. Ahora, ¿cuál es la gloria allí? El dinero. El dinero la gente va a pagar cada vez que compra una hamburguesa. ¿Sí entienden? Pero el dinero, ¿de quién es? ¿A quién hay que entregárselo? Al dueño. Y de ese dinero, esa es la gloria espiritualmente hablando, hay que entregársela a Dios. Eso es lo que recibimos de la gente, la gloria de Dios, y se la entregamos a Él. Pero de ese dinero, de esa gloria, nosotros somos bendecidos. Porque mientras más prospera la franquicia, más prospera el empleado. ¿Están conmigo? Mientras más Dios es glorificado, más prospera la iglesia. Entonces aquí la llave de la autoridad es el Espíritu Santo y la palabra funcionando en el creyente. ¿Están conmigo hasta ahí, verdad? Dice, y todo lo que desatares en la tierra, yo también te digo que sí. O sea, yo también avalo eso. Será desatado en los cielos. Y fíjense lo que dice. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. ¿Se ha preguntado por qué usted leyendo este texto? Porque el Evangelio es una invitación que nace en el corazón de Dios. Nadie puede venir de su iniciativa a buscar a Dios. Si ellos le decían, este es el Cristo, sin recibir la revelación de Dios, no iba a ser por fe. Iba a ser solamente por un razonamiento humano.
Por eso le dijo, no le digan a nadie que yo soy el Cristo, sino que yo les voy a predicar, y mientras escuchan y abren su corazón, serán salvos. Bueno, es aquí, mis hermanos, donde la fe es muy equivocada en muchos lugares. Y mucha gente, el mundo entero dice, yo soy de fe, yo tengo fe. Yo tengo fe, tengo fe. Pero Dios no pone fe para salvación en el que no abre su corazón y entrega su vida a Cristo. No existe esa fe allí. Sí hay fe para milagros. ¿Usted puede creer que Dios abre el mar en dos? Eso es un tipo de fe. ¿Usted cree que lo hace, sí o no? Y yo también. Y que sopla en este mundo y no queda nadie. Yo creo que Dios hace eso. Pero la fe que produce vida, la fe que produce poder, la fe que mueve montañas, es aquella que es dada por Dios. Es la que viene del trono de Dios. Bueno, la pregunta aquí es entonces, ¿cuál es esa fe que mueve montañas? Es la que todos queremos tener, ¿sí o no? Bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la orden, volviendo al ejemplo del McDonald's, cuál es la orden que el manager allí da que no se cumple? Un momento para que lo piense. ¿Cuál es la orden que él da que no se cumple allí? Es lógicamente la que el dueño no le otorgó. Él no puede dar una orden de su propia iniciativa. Tiene que manejarse bajo los estatutos de su regla. Nosotros tenemos la palabra. No, yo como pastor, yo no puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sí me doy a entender? Yo quisiera cambiar cosas, pero yo no escribí la Biblia. O sea, yo no puedo, yo tengo que hacer lo que dice la palabra, porque eso es lo que Dios dice para la iglesia. En el momento que yo le quito, le agrego, ya estoy mandando yo, y van a cambiar el manager. ¿Sí me entienden? Segunda de Timoteo 3:16, acompáñenme allí para que vean un ejemplo. Vamos a ver la diferencia ahora, dentro de esta enseñanza, lo que es la diferencia de logos y rema, para que vean lo importante. Segunda de Timoteo 3:16. En este texto que vamos a leer, vamos a ver lo que hace el logos, lo que hace la escritura. ¿Y cuántos reconocen lo que es un manual? ¿Cuántos saben lo que es un manual? Todos, ¿verdad? Es aquel que usted abre de último después que arma la televisión, ¿verdad? Eso es un manual, para que lo entiendan si son hispanos. El hispano arma la televisión y luego dice, faltó algo, igual manual. Y el manual no es dado para eso, sino para leerlo, para hacerlo ordenadamente, ¿verdad? ¿Cuántos odian a IKEA? A mí me encanta, a mí me gusta IKEA, pero ahí viene todo, ¿verdad? ¿Y dónde va eso, verdad? Y se parecen estos dos tornillos. No, no son iguales. Y ahí está la familia entera, ¿verdad? Bueno, ese manual de IKEA, vamos a usar, usted dando promoción aquí hoy. Ese manual de IKEA es solamente un manual que te dice cómo armar allí el gavetero, la cama, ¿verdad? La mesita, lo que sea. Y te da instrucciones para que lo hagas en orden y de la manera más eficaz. Pero el uso de esa mesa no se necesita el manual para eso, sino que le damos el uso particular en cada hogar. Bueno, el logos, la palabra logos griega, que significa también el vocablo palabra, cuando usted busca palabra en el diccionario sale logos y rema. Pero logos es solamente la instrucción. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos algo o vamos a la escuela, nos dan instrucciones para cuando tengamos un trabajo lo pongamos en obra. Eso solamente es la diferencia. Hay 4 cosas que aparecen en ese texto. Dice, toda la escritura, yo lo voy a decir así, es el aliento de Dios, es inspirada por Dios. Y luego dice, y es útil para, hay 4 cosas. Número 1, enseñar. Número 2, redarguir. Número 3, corregir. Número 4, instruir. Ahora, esa palabra que usted ve allí es cuando usted y yo abrimos la Biblia y estudiamos el mensaje de Dios para aprender, para conocer a Dios, para andar rectos, para la aplicación luego. Pero la palabra, lo que es la Biblia, es solamente la Biblia, o sea, es el libro de Dios, la Escritura. Pero necesitamos a alguien que nos dé la orden para aplicar aquello. ¿Cómo se llama ese? El Espíritu Santo. Ese es el rema. Entonces yo voy a leer otro texto, Mateo 4:4, para que vean lo que dice Jesús. Acompáñenme ahí que es fácil llegar. Mateo 4:4. Aquí Jesús utiliza una palabra y es el ataque contra Satanás o Satanás contra el Señor en el desierto. Ahora, en este texto quiero que noten que Satanás utiliza la Biblia con Jesús. ¿Sí se acuerdan? Le dice, porque escrito está. Y Jesús le dice, también escrito está. Entonces, allí vemos que la guerra entre Satanás y el Señor, o Satanás contra el Señor, era que Satanás quería que el Señor se saliera del propósito.
Pero yo quiero que noten que las tres cosas que Satanás le cita, las tres son bíblicas. Le dijo, convierte las piedras en pan. ¿El Señor hace milagros, sí o no? Era una media verdad, porque no era el momento de hacer eso. Luego le dice, súbete al pináculo y tírate y los ángeles te van a aguantar. ¿Era bíblico, sí o no? Le citó el Salmo 91. A la tercera le dice, todo este reino te daré si te postras a mí. Ahora, sí era verdad que Jesús iba a ser rey, pero no por medio de Satanás, sino por medio del sacrificio en la cruz. Entonces, en el verso 4, solamente voy a leer ese, dice, Él respondió y dijo, aquí Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, aquí es pan físico, sino de toda, ¿qué dice? Y aquí ese vocablo, ese término palabra, no es logos, es rema. Y yo quiero que usted mire el texto por un momento, dice, no solamente de pan vivirá el hombre. Entonces, dice Jesús que nosotros viviremos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí lo que quiere decir el texto es que nuestra vida, nuestra fe se fundamenta es en la guianza del Espíritu. No es solamente en hacer lo que dice la Biblia. Lo voy a explicar en un momento para no confundirlos. Los 10 mandamientos son nuestra vida práctica. Esa es la vida práctica del cristiano. No hay que orar para eso, o sea, para cumplir eso. Sí hay que orar, pero no hay que pedir, Señor, ¿hago esto o no? Sí me doy a entender, hay que perdonar, no hay que codiciar, hay que amar a Dios sobre todo. El gran mandamiento es nuestra vida práctica. Pero la aplicación de, por ejemplo, ofrendarle $1,000 a alguien, estoy hablando ya fuera de la iglesia, ¿verdad? Dios te puso en el corazón que le dé $1,000 a alguien. ¿Qué necesitas allí, la Biblia o el Espíritu Santo? ¿Sí me entienden? ¿O al pastor? Sí, porque hoy el pastor te guía también, ¿verdad? Traigan los de 1,000. Pero sabemos que es el Espíritu. Sí están conmigo, ¿verdad? Señor, me quiero casar, me quiero mudar, quiero comprar esto, quiero ir allí, quiero viajar. ¿A quién le preguntamos? ¿A la Biblia? No, el llamado ministerial. ¿A quién le preguntamos? El rema de Dios. Es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. Ahora, cada día necesitamos tomar decisiones específicas, ¿sí o no? Claro. Entonces, quiere decir que necesitamos el Espíritu todos los días, no los domingos nada más. Bueno, rema, eso es lo que significa, que la palabra que sale de Dios, la orden dada, cuando la cumplimos, algo sucede. Ahora, yo sé que usted se está dando cuenta porque muchas de las peticiones y cosas que hacemos no vemos que pasa nada. Porque Dios tiene un plan específico en cada situación. Y es la guianza de Él. Dios no va a mostrar su poder en lo que Él no dijo. ¿Están ahí, hasta ahí conmigo? Vamos a usar un ejemplo de un soldado. Imagínense un soldado que va a la milicia, ¿verdad? El soldado, lo primero que hace, una vez lo reclutan, ¿qué es lo primero que hace? Entrenar, disciplinarse, ¿verdad? ¿Están conmigo hasta ahí? Entrenar, disciplinarse. Comienza a practicar, a tirar tiros, a tirar las granadas, cómo se manejan los explosivos. Llega al punto de conocer su enemigo, pero necesita algo para ir a la guerra. Una orden directa de su superior. Ese es el rema. Él conoce cómo se manejan, es francotirador, para ponerlo así. Pero él no puede salir a tirar tiros por ahí solo. Él necesita una orden directa de su superior. Cuando usted y yo estudiamos la Biblia, no podemos salir, no, la palabra dice que caerá oro del cielo, ¿verdad? Y comienzan a inventar. No dice eso la Biblia y tampoco el Espíritu nos mandó a hacer eso. Y cuando el Espíritu habla, esa es la otra parte, cuando Dios habla, debe ser bajo el fundamento de la Biblia. Ninguno trabajan separados. Miren, cuando yo estudiaba esto, siempre trato de ver algunos videos para ver puntos de vista de pastores y abrir mi mente un poquito. A lo mejor me estoy perdiendo de algo en el estudio. Y cuando usted pone rema en YouTube, mayormente son los movimientos, ¿verdad?, de la prosperidad, de movimientos almáticos. Porque la palabra rema suena muy bonito y a pantalla. Y la mayoría le dan el término de esta forma. Ellos dicen que el rema es más importante que el logos. Eso de estar estudiando la Biblia, eso es de niños. Yo ando en el rema de Dios, porque Dios me capacita con su poder. Ahora, fíjense lo que están diciendo. Que la Biblia hay que leerla, pero no es tan bueno así como el rema. El rema es ya una gente madura. Ahora, fíjense la aberración. Es una herejía eso. Echar la palabra a un lado. Ahora, si ellos están operando bajo el rema sin la Biblia, ¿quién los está guiando? Satanás. Satanás conoce la palabra de Dios y te la hace ver como si fuera bíblico. Entonces, cuando Jesús les refutó aquí en Mateo 4,
tomó de Deuteronomio para hablar en el rema, porque él dijo, el rema de Dios es lo que da vida. ¿Sí lo entendieron? Entonces, si no conocemos la Biblia, cuando viene una orden, acuérdense, hermanos, tenemos 4 oídos, por así decir: la carne, el mundo, Satanás y Dios. ¿Cómo usted sabe quién le está hablando? ¿Quién tiene aquí 4 hijos? Oh, pensé que el hermano yo no iba a decir así. ¿Javier nada más? Hermano, Dios te bendiga. Javier tiene 4 hijos, y yo le pregunto a Javier, desde la cocina y él en su aposento, uno de sus hijos lo llama. ¿Sí sabes quién te llama? La voz, así, de los 4. ¿Sí me entiende, verdad? Porque lo conoce. ¿Cómo lo conoció? Por medio de su relación con ellos. Pero un padre que nunca tuvo con su hijo y luego le dice papá, el papá sigue como que no es con él. Como un día pagué con la tarjeta de mi mamá en un lugar y la tarjeta que tenía era de su esposo que falleció y dice Enrique. Y yo allí paso la tarjeta y me quedo así, dice, ¿y Enrique? Y yo, Enrique, y digo yo, y la miro y me dice Enrique, digo, ay, perdóname, es que yo no me llamo Enrique. O sea, es lógico que no voy a responder por lo que no soy. Entonces, cuando vemos aquí, mis amados, que el Señor responde, o nosotros respondemos a Él, es porque le conocemos. Es porque tenemos una relación, identificamos sus palabras porque está en la Biblia. Su lenguaje es bíblico. El soldado aprender a manejar las armas de fuego es conocimiento nada más. ¿Cuántos tienen conocimiento? Muchos. Pero la aplicación a lo que llamamos sabiduría. ¿Se acuerdan de Santiago 3? Dice, esta sabiduría no viene de lo alto. Y sabiduría allí no es la Biblia en sí, sino la voz de Dios que desciende en nuestro corazón para cualquier decisión, pero tomada de la Biblia, porque sus palabras son inspiración de Él. ¿Me están entendiendo? Un poquito, ¿verdad? Hebreos 11:1, fíjense lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahora, ahí inicialmente el texto nos deja saber que la fe no es algo que viene de mí. Ahí no dice el texto, la fe es yo creer en Dios. No, la certeza de lo que Dios va a hacer, de lo que Él me va a decir o me va a dar. Y luego dice, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo confío en Dios, pero ni lo veo, ni lo tengo, no lo tengo en mí. Él me lo dará. Este es el rema de Dios. Por ejemplo, leímos Romanos 10:17, dice, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y palabra y es rema también. Entonces, quiere decir que la fe que mueve montañas es aquella que es ejercida por medio de la voz directa de Dios en el corazón del creyente. Esto nos lleva a un principio muy bueno, hermanos, y a un compromiso, que debemos de crecer en conocerle a Él de manera personal. Usted no puede ser guiado por el pastor de su iglesia. Usted debe de ser cuidado, instruido en la palabra, pero la guianza no la da el pastor. ¿Quién la da? El Espíritu Santo. Y si usted no sabe cómo habla el Espíritu, ¿a dónde va? Se va a dejar engañar muy fácil. Como muchos dicen, estamos en una iglesia y pensábamos que nos estaban ayudando, pero el pastor comenzó a predicar y como no sabíamos, porque la gente no le gusta. Hay 2 grupos de personas. Hay personas que son efectivos, ¿verdad? Pero hay otros que le gustan depender de otro. No, yo le digo a fulano y él me lo hace. Sí, pero aprende para que sepas también, porque si se muere fulano. Entonces hay personas que le encantan ser carretillas. ¿Sí saben lo que es carretilla? Que lo lleven. Pero debemos de aprender para poder ser bereanos. ¿Sí me entienden? Para que cada uno diga, lo que el pastor dijo no es bíblico. O lo que dijo me sonó raro, o el espíritu como que no me gustó lo que oí. Para que cada quien sea responsable. Fe primero entra por la voz de Dios, luego la fe se consuma por la obediencia a Dios. Fe entra por la voz de Dios y se consuma por la obediencia a Dios. Es importante porque esto nos va a llevar a algo muy bonito, aunque difícil, de buscar más a Dios, de buscarlo más a Él, cada día buscar la dirección de Dios, para que sea Él que nos diga individualmente cómo hacer. Ahora, ¿quién le manda la mano o el cerebro? El cerebro. ¿Y al pie quién le manda? El cerebro. ¿Al cuerpo entero? La cabeza. Ahora, si Cristo no es el que dirige el cuerpo, ¿cómo nos estamos manejando? Individualmente, por eso hay división. Pero la unión, la unidad que dice Efesios, viene por el Espíritu. Un Dios, un Padre, un bautismo, una fe, un Espíritu. Pero eso es uno cuando estamos buscándolo a Él y Él nos nutre con su guianza. Y cuando el cerebro le dice, vamos al norte, ¿el cuerpo entero a dónde va? Al norte. Si Cristo es la cabeza de la iglesia y dice hacia allá, la iglesia debe ir hacia allá. Pero si uno dice, yo creo, pastor, que es por aquí,
ya amputaron el cuerpo ya. Ya hay uno que se está saliendo. Entonces debe haber una guianza en dirección a lo que dice la cabeza. Vamos a ver otro ejemplo. Marcos 4:35. Espero estén entendiendo. Cada vez que aprendemos más la palabra de Dios, ¿saben qué sucede? Nos humilla más, nos hace más dependientes de Dios, nos da ese concepto real de nuestra pobreza. Y esa es la realidad de que estamos interpretando y Dios está hablando. Porque cuando usted lee la Biblia, por ejemplo, yo puse a un pastor que usted conoce por ahí, muy famoso americano, ¿verdad? Dice, no, tú eres vencedor y tú eres bueno y hoy es tu día y todos los días son viernes, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense, ¿a quién están exaltando allí? Al hombre. Donde quiera que usted escuche un mensaje que el hombre está por encima de Dios, mis hermanos, pónganse las zapatillas, ¿verdad?, del corredor más rápido del mundo y salga. Porque se le está dando gloria al hombre y la iglesia tiene que darle gloria a Dios. Amén. Marcos 4:35 dice, voy a usar un ejemplo con esta historia para que vean de dónde proviene la fe. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús aquí. Ahora, su Biblia tiene, pasemos al otro lado, ¿de qué color? La mayoría, ¿verdad? Rojo. Eso quiere decir que Dios habló, aquí Jesús. Ahora, esa palabra es la fe dada. Quiero que lo noten. Él dio una palabra diciendo, pasemos al otro lado. Si usted y yo confiamos, ¿qué sucede? Llegamos al otro lado. Mi pregunta es, aunque haya una guerra, tercera guerra del mundo en el camino, ¿llegaremos sí o no? Claro, ¿por qué? Porque Él ya declaró una palabra que se cumplirá. Pero puede que no se cumpla en algunos. Caleb, Josué entraron y la mayoría no entraron a la tierra prometida. ¿Se acuerdan cuando venían corriendo, verdad? O venían de Egipto, no corrían todavía, y miraron atrás y venían los egipcios a matarlo y le quedaba el mar enfrente? Y se asustaron, ¿sí o no? Los que saben la historia. Y comenzaron a clamar. Me llama la atención lo que dice el Señor allí. Creo que Éxodo 14. Dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. Parece como una reprensión, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque ya Dios había declarado. No había que seguir preguntando lo mismo. ¿Otra vez? ¿Todavía no tienen fe? Y por eso no tenían que orar, porque orar es pedirle a Dios su fe para dirección. Ya Él dijo, entrarán a la tierra prometida. Entonces, Caleb, fíjense que como un acontecimiento, a unos bendice, a otros no. Y todo este pueblo, mis hermanos, 6 millones, según cuentan los estudiosos, entraron 2 y los hijos que nacieron allí, nada más. ¿Por qué? Porque esos 2 confiaron en Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor envió 12 espías? ¿Cuántos se devolvieron? 10, hermanos. Esos vinieron 10 quejándose. Dijeron, no, son gigantes. Y los 2, Caleb y Josué, entraremos. ¿Por qué? Porque Dios dijo. Cuando estaba allí Saúl, estoy usando ejemplos para tener un sentido. Saúl frente a Goliat, el ejército paralizado, hermanos, frente a un problema. Nosotros nos encontramos con Goliases, y se puede decir en plural, en el camino. Y viene David del campo de allá a traer una comida a sus hermanos. Y se encuentra con Goliat y dice, ¿qué pasa aquí? Así bien sencillo. Ahora fíjense, en la historia habla de una calma que David tenía. Dice, ¿estos circuncisos qué dice? No, dice que si no sale uno y lo mata, dice, bueno, préstame a mí una espada que yo voy y lo mato. O sea, imagínense, ¿verdad? Mauricio, ¿quién sabe quién es Mauricio? Más o menos así. O como Nathan, el hijo de Natanael, el hijo de Gamaliel. O sea, un niño así, mis hermanos. Medía 9 pies Goliat. Ahora, ¿con qué confianza fue David? Con la de Dios. En ese momento, oigan, en ese momento, cuando se para, dice, yo no vengo con jabalina, ni espada, ni nada. Yo vengo en el nombre de Jehová, el que me dio la orden de venir. No fue David inventando allí, créanme, hermanos. David no fue, dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver lo que Dios hace, no. Guiado por el Espíritu, era un muchacho lleno de Dios. Y cuando entró lo venció porque lo hizo Dios a través de él. No fue él que lo mató. Se llevó la gloria y fue rey, pero era Dios quien operaba. Bueno, vamos a ver lo que dice el texto. No quiero que se le olvide la palabra, pasemos al otro lado. 36 dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Quién sopló ese viento? El mismo Dios. Me llama la atención esto, ¿verdad? Que Dios permite esas pruebas. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, ¿qué dice?
durmiendo sobre un cabezal. Quizás el ride, como decimos nosotros, estaba incómodo, pero estaba seguro. Quizás con turbulencia, pero llegaremos, ¿verdad? Y fíjense lo que dice, y le despertaron y le dijeron, maestro, y le echaron aquí, como dicen en mi país, un boche. O sea, le llamaron la atención, los reprendieron. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿A quién le acuerda esto? ¿Le acuerdan de Marta? ¿No te da cuidado, verdad? ¿No te importa que nos muramos aquí? Oigan lo que dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Yo creo que usted se imagine la escena. Y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? Me imagino los ojos de ellos. ¿Cómo que por qué? ¿No ves lo que pasa? Pero ¿sabe qué pasó? Que la circunstancia hizo que se le olvidara la palabra que les prometió. Dice, ¿cómo no tenéis fe? Y aquí muchos que leen esto dicen, ¿por qué el Señor le pregunta algo? O sea, hasta yo me asustaría si no confiamos en Dios. Pero Él dijo, pasemos al otro lado. Ahí está la palabra de fe. Ellos ahora tenían que tomar esa palabra y guardarla. Y cuando viniera esas tormentas, decir, pasaremos al otro lado. Y ahí estaba el bote, pasaremos al otro lado. ¿Sí o no? Hagan así, pasaremos al otro lado. Le digo que lo haga porque estamos todos a lo mejor pasando por algo. Pero pasaremos al otro lado. No hemos llegado. Amén. 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Ahora, fíjense la pregunta. Quiero que vean el origen de la pregunta. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, comenzaron en el viento, sabiendo que el viento lo produce Dios. Todavía no encajaban que era el Cristo, que era el Señor mismo. Bueno, voy a ver ejemplos ya para ir rapidito. Vamos al libro de Juan 9. Vamos a leer algunos textos para terminar. Juan 9, 11. Lo voy a hacer lo más rápido posible. Juan 9, 11. Aquí la historia del ciego, el que nació ciego, dice, voy a ir leyendo. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó los ojos y luego dice, y me dijo. Ahí está el milagro. Y me dijo, en la palabra, en su aliento, cuando le dijo, ve, ¿cómo iba a recibir el milagro? ¿Quién me ayuda? Cuando obedeciera. Dice, me dijo, ve así, lo ve y lávate. Y luego fíjense específicamente lo que dice. Y fui y me lavé y recibí la vista. Ahora, el libro de Santiago dice que en Abraham se perfeccionó la fe juntamente con las obras. ¿Sí lo entienden? Si un médico, un doctor te da una pastilla, una receta, la receta es la Biblia, vamos a decir, el Logos, ¿verdad? Pero cuando él te diga a la hora que te la vas a beber y cuántas, ese es el rema. Esa es la especificación exacta. Pero si no te la bebes, ¿qué pasa? Ahora, ¿ven las tres partes? Logos, rema y obediencia. Debemos estudiar el Logos, tengo que ver la receta, necesito la dirección directa de Dios, pero falta obediencia. Sin esa tercera no se cumple la fe, no se ve el poder operar. Entonces aquí vemos que él lo especifica el ciego, dice, me dijo, ve así lo ve y lávate. ¿Cómo se llama eso? Especificación y rema, fue una orden directa. Y me lavé y recibí la vista. Ahí está el ejemplo. Brinquen al verso 35, fíjense lo que dice. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo. Ahora, este ciego, en el momento que recibió la vista, ¿creyó en él sí o no como Jesús? No, lo van a ver aquí. No creyó, solamente recibió el milagro. Ahora, ¿vio a Jesús sí o no, frente a frente? Tampoco. Jesús se fue antes de que recibiera la vista. Es muy importante ver esto. Y fíjense el 35. Oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es, que se puede también decir, yo soy. Yo soy, y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Esa adoración de dónde vino? Del mismo poder de Dios, el cual recibió la fe cuando Cristo le declaró quién era. ¿Por qué le adoró? Porque produjo la fe en él, adoración. Vamos ahora al capítulo 4, para ir avanzando. Quiero que noten, hermanos, que todo se origina en Dios, pero hay algo que tenemos como responsabilidad. Es buscarle, depender de Él y obedecerle.
porque si no, no hay sinergia, no hay conjunto aquí para que obre el poder de Dios. Juan 4:25, aquí la mujer samaritana. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, ahora, ¿a quién tiene enfrente? Tiene al Mesías. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué no lo puede ver? Porque Dios tiene que declarárselo. Dice, cuando Él venga, ¿qué dice? Declarará todas las cosas. Ahora, la palabra declaración es unida a esa palabra rema, la cual el Señor también cuando creó el mundo dijo, hágase. Y dijo Dios, hágase. La declaración al corazón estar abierto producirá, ¿qué produce? Fe. ¿Sí están ahí? Dice, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el que habla contigo. Ahora, esta mujer en ese momento creyó. ¿Y qué hubo allí? Notan que cuando esto pasa no hay palabras, lo que hay es evidencia. El ciego adoró. La mujer samaritana corrió. O sea, no dijo, Señor, ahora sí creo, sino que fueron y evidenciaron. 18:3 de Juan. Capítulo 18, verso 3. Juan 18, verso 3. Dice, Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. Ahora, ¿de dónde fue la iniciativa? De Dios. ¿A quién buscáis? Les respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. ¿Está de qué color? Rojo, ¿verdad? En algunas Biblias. Dice, y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Y fíjense lo que dice el 6. Cuando les dijo yo soy, ¿qué pasó? Retrocedieron y cayeron en tierra. Ahora, allí obró diferente el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no produjo fe? Porque el cofre estaba cerrado. La palabra viene para juicio o para salvación. Romanos 11:22 dice, mirad la bondad y severidad de Dios. Por eso es que Isaías dice que cuando Dios envía su palabra, algo sucede, o juicio o salvación. ¿Cuál quiere usted? Salvación. Cerramos con Isaías 55, verso 10. Ahí concluimos. El logos, mis amados, es muy importante tenerlo como depósito, pero el rema es la espera en la guianza directa del Señor. Lo más difícil no es estudiar la Biblia, lo más difícil es esperar y someternos a Dios. Estudiar aún maravilla, porque el conocimiento maravilla, pero tener ese depósito, si han visto, por ejemplo, películas épicas de, por ejemplo, caballos así de frente casi al pelear, y hay un capitán allí, ¿verdad?, que le dice, aguanten, tranquilo, y ya están todos los soldados allí, esperando para pelear, ir a guerra. ¿Sí han visto películas así? Y a veces este ejército sabe que lo va a devorar, pero allí está el capitán. En inglés yo siempre veo la palabra steady, que quiere decir no se muevan. Y allí están los caballos botando humo y todo el mundo ya, pero no pueden moverse. Y son arqueros expertos, son soldados de experiencia, pero tienen que esperar una orden. Cuando tenemos el conocimiento de Dios, queremos hacer y hacer, predicar, enseñar, formar grupos, etcétera. Pero hay que esperar en Dios. Si Dios dice que sí, lo hacemos. Si dice que no, y si no dice nada, esperamos. Verso 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Aquí el autor está asumiendo que la tierra es fértil. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Entonces aquí está asumiendo que la tierra, si la tierra es fértil, la palabra se va a cumplir. Ahora, cumplir quiero decir aquí en nosotros. Y luego fíjense lo que dice el 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando usted no ve el poder de Dios operando
en nuestras vidas, en la iglesia, o evidencias de sal o luz, no es culpa de Dios. ¿Sí lo entienden? No es culpa de Dios. El mal testimonio que Dios se lleva, las blasfemias y los que le llaman mentiroso a Dios o no creen en Dios, es porque la iglesia no anda bajo la obediencia directa del rema, sino inventando con el logos, haciendo planes con el logos. Ahí la Biblia dice eso, vamos a hacer eso. Ensanchen, ¿verdad? Dice el Antiguo Testamento. Y comienzan a inventar los profetas porque lo dice la Biblia. La pregunta es, lo que dice la Biblia, si Dios no lo dice, no es bíblico. Lo voy a dejar con esa tarea. Si lo que dice la Biblia no lo dice Dios, no es bíblico. Acuérdense que la Biblia la puede levantar un ateo y la lee y puede decir lo que dice la Biblia. Pero si no lo dice Dios, no es bíblico. Cierren sus ojos, por favor.